Chévere. Mm, ya. Mm, ya, genial. El tema de hoy es discusión sobre la naturaleza humana y construcción de la subjetividad. De hecho, son dos temas en uno. Sí, este es el primer tema, de hecho, del examen de admisión del prospecto. Y nos habla acerca de dos temas en particular, ¿no? Qué es la naturaleza humana y el otro que es la subjetividad, ¿no? ¿Qué entienden por naturaleza humana y subjetividad? ¿Alguien quiere, no sé, mencionarlo? No sé. O no se atreven. ¿Nada? Han venido como una pizarra en blanco, dice, como Descartes. Ya. Entonces, si no hay ninguna idea. El ser del hombre, dice Anderson. Ya, el ser del hombre. Claro, la naturaleza humana tiene que ver con el ser del hombre, ¿no? O sea, cómo es que el hombre, o sea, la esencia del hombre. Si el hombre, no sé si han escuchado esa frase, ¿no? De Rousseau, ¿no? De este ilustrado, o de Montesquieu, que dice, ¿no? El hombre es bueno por naturaleza o la sociedad lo corrompe. Algo así, ¿no? Eh, o sea, ¿cuáles son las características comunes que son propias a todos los seres humanos en general, ¿no? Y que por ende también los caracteriza, ¿no? O sea, les dice, ¿sabes qué? Tú tienes esta característica, perdón, y ya, o sea, todos tienen, y todos son considerados, o sea, se les da la etiqueta de ser humano, ¿no? O sea, ¿qué características en común tenemos todos los seres humanos para decir que somos seres humanos? O sea, la esencia, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Esa es la naturaleza humana, ¿no? Y en cuanto a la subjetividad, bueno, creo que no hay mucho que decir allí, ¿no? Es la forma en la que podemos percibir el mundo, ¿no? O la forma en la que un ser humano percibe el mundo. Aquí puse la imagen, la clásica imagen, ¿no? Del 9, ¿no? Una persona ve el 9 y otra persona ve el 6, ¿no? Algo así se podría decir. Ya una persona puede percibir el mundo de otra manera distinta a la otra, ¿no? Y esa es la subjetividad, pues, ¿no? O sea, no hay un consenso en cómo todos los seres humanos percibimos el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye esa subjetividad, esa forma de ver el mundo, o una parte del mundo también? Es allí que surge, ¿no? La idea de la subjetividad. A ver. Entonces, ya vamos a ver a estos filósofos, ¿no? Aquí está Aristóteles, muy conocido por todos nosotros, el gran Aristóteles, luego Descartes, luego aquí Alay Yagami, que está acompañado de Immanuel Kant. Aquí, bueno, quería poner una foto de Nietzsche, pero Nietzsche está muerto, ¿no? Así es que no, mejor pongo una foto de Bob Esponja. Pero vamos a ver a Nietzsche, ¿no? Y también a este amiguito de acá, que es Michel de Foucault, que ya es un filósofo un poco más contemporáneo, pero he visto que está viniendo cosas, ¿no? De filosofía contemporánea, ¿no? Más allá de los clásicos, ¿no? De Aristóteles, ¿no? Descartes, Kant. También está viniendo y a Gadamer. A Gadamer no voy a hablar de él hoy. Pero sí, más que nada, de Michel de Foucault, ¿no? Que también es un filósofo de moda, ¿no? Hoy en día. Entonces vamos con Aristóteles y la ética a Nicómaco, ¿no? Y aquí he puesto algunas citas de él y que vamos a leer a continuación. Dice, porque el bien humano es una actividad del alma de acuerdo con la virtud. Y si hay varias virtudes, entonces será una actividad según la virtud más completa. ¿Alguien sabe qué significa esto? Ahora que a los que van a postular a letras, o se quiere animar, no sé, a explicar este párrafo, porque así les va a venir en el examen, ¿no? Preguntas DECO, ¿no? Que nos llaman, destrezas cognitivas. ¿Alguien tiene una idea de lo que significa este párrafo? Los escucho, los leo, no sé. Ya, Wes Anderson, Daniela. O lo leo de nuevo. Porque el bien humano es una actividad del alma de acuerdo con la virtud. Y si hay varias virtudes, entonces será una actividad según la virtud mejor y más completa. Aquí puse la cita, ya si quieren buscarlo después en el libro. Libro 1, parte 7. De la ética Nicómaco, así se llama el libro del gran Aristóteles. ¿Nadie? ¿Nadie se anima a decir qué significa este párrafo o qué creen que significa? Nada, entonces vamos a explicar, ¿sí? El hombre, el bien humano, dice, cuando se refiere aquí a bien humano,
obviamente se refiere a la felicidad, pues, ¿no? Por eso puse aquí la imagen de Hunter x Hunter, que está riéndose. El bien humano es una actividad del alma, dice, de acuerdo con la virtud. Y si hay varias virtudes, entonces será una actividad según la mejor. Entonces será una actividad, dice, actividad, subrayo actividad, ¿sí? Según la virtud mejor y más completa, ¿no? O sea, en resumen, aquí te dice, ¿no? Que el bien humano, o sea, la felicidad humana eh, es una actividad, es un actuar del alma, ¿no? Bueno, para Aristóteles, o sea, muy por el contrario, que se piensa de que Aristóteles era el filósofo, ¿no? Científico, que no era nada platónico, ¿no? No creía en el mundo de las ideas. También tenía un concepto de alma, pero obviamente era un alma racional, ¿no? No era un alma así como el mundo de las ideas de Platón, ¿no? Que se encuentra en ese mundo enigmático, ¿no? Oculto, que vamos a alcanzar después de muertos. No, para Aristóteles es el bien humano, o sea, la felicidad, viene a ser, digamos, no un objetivo, sino una actividad, un camino, en la cual el alma, de acuerdo con la virtud, obviamente la virtud intelectual, ¿no? Y si hay varias virtudes también, aquí obviamente también se refiere no solo a la virtud intelectual, sino también a la virtud moral, ¿no? Ética. Entonces será una actividad según la virtud mejor y más completa, ¿no? O sea, en resumen, el bien humano, o sea, o el bien para alcanzar la felicidad del ser humano, es una actividad que se va a regir por escoger a la mejor virtud de todas, ¿no? Porque obviamente también para Aristóteles hay virtudes malas, ¿no? Como la codicia, ¿no? Etcétera. Luego, bueno, aquí en esta segunda cita creo que ya es más claro. Eh, dice, pero la felicidad parece ser algo más divino y más bello que la prudencia. Y es que la felicidad es una actividad propia del alma conforme a la virtud perfecta, dice. Bueno, aquí es más claro, ¿no? Dice, la felicidad parece ser algo más divino y más bello que la prudencia, ¿no? O sea, es algo bello, es algo hermoso, ¿no? Es algo más divino que, digamos, la prudencia. Y bueno, reafirma lo dicho anteriormente, ¿no? La felicidad es una actividad propia del alma conforme a la virtud perfecta, ¿no? Conforme a la buena virtud, ¿no? A la virtud intelectual, ¿no? Ética, moral. Ah, y si se preguntaban qué tipo de virtudes hay, bueno, en Aristóteles se divide en dos partes, ¿no? Las virtudes éticas, que tienen que ver con el carácter, la personalidad de las personas, los que le había mencionado, y las virtudes dianoéticas, que vienen a ser las virtudes por sabiduría y la razón, ¿no? O sea, son virtudes intelectuales más que nada. Luego, acá hay otro fragmento que dice, la virtud pues es una especie de disposición natural a comportarse de la forma adecuada y la felicidad es una actividad conforme con la virtud, ¿no? Bueno, nuevamente aquí reafirma, ¿no? El hecho de que la virtud es una especie de disposición natural. O sea, si nosotros, o sea, todos los seres humanos poseen esta virtud, para Aristóteles. Y al tener, digamos, de forma innata, ¿no? Propia, todos los seres humanos estas virtudes, ¿no? Que ya les había mencionado, ¿no? Éticas o morales y dianoéticas, ¿no? O intelectuales. El ser humano va a tener la predisposición de ir hacia a encontrarse, digamos, a llegar a ese objetivo que es la felicidad. Y bueno, la felicidad entonces es de acuerdo, ¿no? O siempre va a estar, o es una actividad, como les había mencionado, ¿no? Es el camino, ¿no? Para llegar conforme la virtud que escojamos, ¿no? O la virtud ética o la virtud dianoética, ¿no? Se puede llegar en resumen, a esta felicidad, según Aristóteles, mediante estas dos vías, ¿no? O estas dos formas. O por ambas también, ¿no? Éticas y dianoéticas o intelectuales. No sé si tienen alguna pregunta, duda, observación hasta allí. O ninguna. Ninguna les oigo, los escucho o los leo, no sé. Ninguna. Bueno, entonces. Bueno, seguimos entonces, ¿no? Acá hay otra cita, igual de la Ética Nicómaco, que dice, pero el hábito es una disposición adquirida mediante la repetición de acciones semejantes, y el hábito perfecto es aquel que se adquiere realizando las acciones correspondientes de forma completa y perfecta.
Bueno, igual, ¿no? O sea, hay un hábito que hay en todo ser humano, ¿no? O sea, si nosotros poseemos las virtudes, ¿no? O estas virtudes o éticas o dianoéticas o ambas, vamos a tener igual la disposición, ¿no? O la predisposición, digamos, ¿no? De alcanzar, ¿no? Mediante la repetición de acciones semejantes, ¿no? Una disposición, mediante el hábito. Y el hábito perfecto, dice, es aquel que se adquiere realizando las acciones correspondientes de forma completa y perfecta, ¿no? Luego, en resumen, aquí dice, ¿no? Que el ser humano tiene esta predisposición siempre a cometer estas cosas, ¿no? A llegar a la perfección, en resumen. Y luego este último párrafo que está aquí abajo, no sé si se ve, lo voy a hacer un poco más grande. Dice, en efecto, el que se abstiene de las malas acciones lo hace por temor, mientras que el que se abstiene de ellas por virtud lo hace por elección. O sea, hay dos formas para Aristóteles de, digamos, evitar las malas acciones, ¿no? Una es por temor y la otra es por, por virtud, ¿no? O sea, nosotros tenemos, o por miedo, temor o miedo, ¿no? Por temor o miedo no hacemos cosas malas, ¿no? O simplemente por virtud, ¿no? O sea, elegimos no hacer cosas malas. Eh, Obviamente para Aristóteles es mejor que evitemos las cosas malas, ¿no? O por medio de la virtud, ¿no? La virtud que escojamos, ¿no? O éticas o dianoéticas. ¿Qué es mejor hacerlo? Es mejor hacer, o sea, evitar las cosas malas o evitar alejarnos de la felicidad, pero es mejor alejarnos por medio de nuestra virtud que hacerlo por temor, ¿no? Por pánico, por miedo, en resumen. No sé si aquí hay alguna duda o pregunta con respecto a este último punto. Anderson dice, profe, eso sería como la doble moral. ¿En qué sentido, Anderson? ¿A qué te refieres con la doble moral? Expláyate, ¿no? Aquí estamos para aprender todos igual. La doble moral te refieres a qué, por ejemplo. ¿A qué? Por ejemplo, yo digo algo que es bueno, pero en realidad hago algo malo. O digo yo soy una persona honrada, pero no sé, tiro basura a la calle, algo así. Si te refieres a eso, no sé si te refieres a eso, ¿no? A eso, claro, en política se ve mucho eso, ¿no? Por ejemplo, no sé, hablando un poquito de política, ¿ya? Por ejemplo, cuando vemos a los políticos diciendo, ¿no? Hay que ser unas personas honradas, justas, solidarias, pero luego, o viendo, o ser solidarios con los pobres, pero luego los ves con un carrazo, ¿no? O con una propiedad inmensa, ¿no? O robando grandes sumas de dinero. Esa es la doble moral a la que te refieres, ¿no? Ya, ya, ¿y eso qué tendría que ver con lo de Aristóteles? No, no te entiendo. Ah, ¿cuál sería doble moral? El alejarnos de las. de. de abstenernos de hacer cosas malas mediante el miedo o el temor. ¿A eso te refieres? No sé si podrías afinar tu pregunta. Sí, ya. Claro, de hecho, ay, es cierto, diste en el clavo aquí. Sí, o sea, alejarnos solamente por miedo o temor. Claro. Vamos al caso nuevamente, ¿no? De los políticos, ¿no? ¿Por qué ellos eligen o elegirían hacer cosas buenas, ¿no? Y en el fondo no lo hacen, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? Hacen corrupción, ¿no? Roban dinero, ¿no? Lo hacen por temor o miedo, se podría decir, a no ir a la cárcel, ¿no? O mienten por miedo a no ir a la cárcel, ¿no? Como el caso de Toledo también, o el caso de Pedro Castillo, que es todo un lío, ¿ya? Pero más allá de dar nombres, igual, o sea, ellos aparentemente se alejarían de las, según Aristóteles, ¿no? De las malas acciones, no por virtud, no por seguir lo correcto, ¿no? Por tener la virtud ética o dianoética, ¿no? De la intelectualidad, de la sabiduría, sino simplemente por temor o miedo, en este caso de los políticos, a ir a la cárcel, ¿no? O cumplir una sentencia o pagar dinero, ¿no? Eh, y eso, claro, tienes razón, sería una cuestión ya de doble moral, ¿no?
Eh, sí, es muy interesante esto, ¿no? Y cómo se puede desprender, ¿no? De estas cositas de filosofía de Aristóteles ha llevado, ¿no? A tiempos contemporáneos, ¿no? Que tiene que ver con la corrupción y todo eso, ¿no? Aunque creo que ya me estoy alejando del tema. No sé si te quedó claro esto, Anderson, o no sé si tienes otra pregunta, duda, observación. ¿Te escucho o te leo? Ya, acá. Entonces vamos a la siguiente. Ah, ya, este es el libro La Política, ¿no? Ya, bueno, ya antes habíamos visto, ¿no? El caso de la virtud que es innata dentro del ser humano, ¿no? Que esto vendría a ser, ¿no? Una respuesta al primer ítem, ¿no? Que estábamos viendo, que es la discusión sobre la naturaleza humana, ¿no? ¿No? Que es innato, que tiene las virtudes éticas y dianoéticas, ¿no? Que el ser humano siempre va a tener la predisposición o disposición de ir a, o de buscar la felicidad y todo eso, ¿no? Ahora vamos con la política. En la política, este segundo libro de Aristóteles, que dicho sea de paso, estos dos libros, la ética Nicómaco y la política, no se habla, dentro de la carrera de filosofía no se lee mucho, y son muy importantes, de hecho, hoy en día, ¿no? Más se lee la metafísica, por diversos motivos, ¿no? O sea, se dice que si se entiende la metafísica, se entiende bien estos otros libros, ¿no? Que de hecho son un poco más fáciles de leer que la metafísica, ¿no? Que ya tiene que ver con cuestiones más abstractas y todo eso. Pero en la política se encuentra el famoso dicho, ¿no? Que ya todos conocemos, que es este, ¿no? El hombre es por naturaleza un animal político, ¿no? ¿Quién no ha escuchado esto, ¿no? En su clase de academia, ¿no? En su profesor le dice, ¿no? El hombre es un animal político por naturaleza, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver eso, ¿no? Que vamos a ver con esto, con esto. Y vamos a desprender con otras citas también, ¿no? Porque a veces no dicen eso, o en los libros aparece esto, pero no sabemos. O sea, ¿por qué animal político? ¿Es un animal? Ya. Vamos con esta primer fragmento que dice así, ¿no? Por naturaleza, entonces, la especie humana es una comunidad política, ¿no? Em, entonces, la naturaleza humana, ¿no? Vendría a ser, digamos, o sea, no hay ser humano que esté solo en el mundo, ¿no? O en una sociedad, ¿no? Para hacerlo más, ¿no? Para reducir un poco este concepto, ¿no? En una sociedad, en un país, ¿no? No hay un país de una sola persona, ¿no? No hay una comunidad de una sola persona. La naturaleza humana siempre es, el ser humano va a tener la predisposición, ¿no? O disposición de juntarse con otros seres humanos. Y es allí donde va a estar, a residir esto, ¿no? De animales. Porque al igual que los animales, ¿no? No hay animales solitarios, ¿no? El ser humano también se va a encontrar en esta idea, ¿no? De agruparse entre sus semejantes, ¿no? Entre sus semejantes. Entonces, por naturaleza, entonces, el hombre, su naturaleza, es algo innato que tiene dentro de él, es el de reunirse con otros iguales a él, ¿no? Y formar una comunidad, y esta comunidad es la comunidad política, ¿no? Entonces esa sería, digamos, la esencia del hombre, ¿no? En Aristóteles. Buscar buscar agruparse, ¿no? Con sus semejantes. Luego esta segunda cita dice, la naturaleza humana es tan estructurada que necesita, bueno, obviamente también de la sociedad, ¿no? Eh, Siempre busca, ¿no? O sea, eh, estructurarse, ¿no? Y eso podemos verlo hoy en día, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo, judicial, hay una estructura allí, ¿no? Y a la cabeza también el presidente, obviamente, ¿no? Que es el máximo representante. La sociedad humana, al igual que una persona individual, también tiene una estructura, ¿no? La cabeza que vendría a ser, no sé, en el tiempo antiguo era el rey o digamos el emperador, luego sus brazos y sus piernas vienen a ser el poder legislativo, judicial o el parlamento, ¿no? En el caso de las sociedades monárquicas. Eh, y siempre va a ser así, ¿no? Es por naturaleza que siempre, a pesar de, no, es que no se va a reagrupar el ser humano, digamos, de forma así desordenada, sino que va a tener una estructura, ¿no? Y esa estructura va a ser política, obviamente, ¿no? Un líder a la cabeza o un grupo de personas a la cabeza
y sus brazos y sus piernas, ¿no? Que vendrían a ser los parlamentos, ¿no? Los alcaldes incluso, y etcétera. Eh, y este último fragmento que dice, el ser humano es un ser incompleto, dice, y necesita de la comunidad política para alcanzar su plena realización, ¿no? Entonces, nuevamente aquí, ¿no? El ser humano, al estar solo en el mundo, no va a poder realizarse, ¿no? O sea, para Aristóteles no va a haber un ser humano único, ¿no? Libre, independiente, que va a estar allí y se va a realizar, ¿no? Siempre se va a realizar por medio de conexión, ¿no? Un ser humano va a estar, va a necesitar siempre de otro, de otra persona, de otra persona, de otra persona, de otra persona, para que pueda surgir, ¿no? Y autorrealizarse, ¿no? Dentro de sí mismo. Eh, y alcanzar su plena realización, como dice aquí, ¿no? En la política. Y también había otra cita, ¿no? Que supongo que también la conocen, ¿no? Que cómo es ¿qué es un ser vivo fuera de la sociedad, ¿no? ¿Qué es un ser vivo fuera de la naturaleza, ¿no? Del país, de una ciudad, de un pueblo, de un sistema organizado político? O puede ser o un dios o una bestia, ¿no? Y eso creo que es indudable, pues, ¿no? O sea, el ser humano siempre necesita de otra persona, ¿no? No solamente por solidaridad, ¿no? Eh, eh, por cooperación, sino también por realización, pues el mercado político, económico funciona así también, ¿no? Y Aristóteles ya lo sabía ya en su momento, ¿no? En imágenes, aquí puse no sé si a alguien aquí le gusta estas cositas de los japoneses. Hay un concepto muy gracioso que se llama el... Bueno, no es gracioso en sí, pero sí es curioso, pero también eh, es este concepto del hikikomori. No sé si alguien lo ha escuchado. Hikikomori. Daniela, ¿tú te acuerdas de ese concepto? Me suena, pero no. Hikikomori es Bueno, es como los otaku, ¿ya? Es así, es personas frikis y todo. Pero que tienen un miedo a salir de su habitación, de su cuarto. O sea, viven encerrados. La palabra es así. Hikikomori. Es un término social, incluso muy conocido, que sucede en Japón, creo que en los países en Asia en general. Eh, y allí obviamente o sea, no cumple, ¿no? Esta plena realización del ser humano, porque estos hikikomori, que es algo así como, no sé si se ha visto también el anime Hitori Bochi, Daniela. También una persona que tenía miedo a salir, ¿no? De su casa, ¿no? De hacer amigos y todo eso, ¿no? Y eso le dificultaba, eh, obviamente, ¿no? A alcanzar esta plena realización que nos dice, ¿no? Aristóteles, que todas las personas debemos tener, ¿no? En una sociedad, obviamente. Eh, y así, ¿no? Es interesante estas cuestiones culturales de los países de Asia. Ya, entonces, ¿hay alguna pregunta, duda, observación con este último punto de la política? Anderson, Howells, ¿no? Ya, entonces pasamos al siguiente, que es... Ah, ya, Descartes. Aquí sí es puro texto, ¿eh? Porque si no he encontrado imágenes para relacionarlo. Guamán. ¿Por qué puse Guamán? Humano. Ya. Ya, en Descartes vamos a ver las meditaciones metafísicas, ¿sí? Y acá hay tres fragmentos que nos hablan sobre, igual este concepto de la naturaleza humana. Dice, si me pregunto cuál es mi naturaleza, como yo la conozco por la sola razón, me diré que soy una cosa que piensa, es decir, que duda, que asiente, que niega, que sabe pocas cosas, que es ignorante de muchas otras, que ama, que odia, que quiere, que imagina también y que siente, ¿no? Esto lo dice en la meditación 2 por si quieren leerlo después, ¿no? Completo. Más o menos, ¿qué les dice esta cita o qué ideas tienen con respecto a ella? ¿Alguien? ¿Alguien? Anderson, Daniela, Max, que lo veo por ahí, Hawis. Nada, ninguna idea. Imagínense que están en el examen de admisión y
no sé, tienen que buscar alguna palabra clave de esta cita, ¿no? Que justo les vino esto y imagínense. Porque ya no les va a venir, ¿no? La clásica. Antes me acuerdo de los exámenes que venían, ¿no? Pienso, luego existo. ¿Quién dijo eso? Obviamente Descartes, ¿no? Y ya sacabas tu 20, ¿no? Pero ahora te viene esto, un fragmento algo parecido a esto o incluso más grande, obviamente, ¿no? Y te viene dos o tres preguntas, ¿no? Y para eso obviamente tienes que tener una lectura rápida y las palabras claves, ¿no? Ninguna idea sobre este fragmento. Yo siento que tiene que ver, no sé si con dos o tres aspectos estoy como en duda, porque al inicio dice, se me pregunta cuál es mi naturaleza, como yo la conozco por la sola razón, me diré que soy una cosa que piensa, es decir, que duda, que asiente, que niega, que sabe pocas cosas, entonces que es ignorante de muchas otras. En esta primera parte siento que habla todo lo que es más racional, pensar, dudar, todo lo cognitivo, por así decirlo. Mientras que en el otro dice que ama, que odia, que quiere, que no quiere. Todo eso ya siento que pasa más a un plano como que sentimental, emocional. Y no sé si el imaginar entra también en ese aspecto emocional, porque siento que es como que uno muy diferente de estos dos que he mencionado. Y el que siente, pues sí, no sé, siento que está entre dos y tres ideas que quiere dar. Entiendo. Muy interesante, muy interesante. Anderson dice más difíciles son las preguntas de ahora, profe. Debe ser. Sí, sí, de hecho tienes razón, ¿no? O sea, acá hay dos, digamos, dos ítems como habías mencionado. El primero de ellos es, digamos, el ítem, eh, digamos, intelectual, ¿no? Dianoético, en palabras de Aristóteles, ¿no? Aunque ya no estamos en Aristóteles, pero igual. Sobre la palabra razón, ¿no? Aquí vamos a subrayarlo. Dice que soy una cosa que piensa, que duda, que siente, que niega, que sabe pocas cosas, que es ignorante, ¿no? Claro, está en un plano intelectual, tienes razón. Y el otro es más, como dice, ¿no? Sentimental, que ama, que odia, que quiere, que no quiere, que imagina también y que siente, ¿no? Sobre todo esto que siente. Eh, que siente. Todas las personas sentimos, ¿no? De hecho, pero muy pocas razonamos a veces. Sobre todo en momentos difíciles, ¿no? No sé si han visto, ¿no? Estas declaraciones que dan los jugadores de fútbol cuando termina un partido, ¿no? O dicen, ¿no? No des declaraciones, ¿no? Porque en caliente, porque no piensas, estás más estás más con ánimos, no sé, si has perdido el partido estás molesto, o si has ganado estás muy animado y puedes decir muchas cosas que no debes, ¿no? Sí, de hecho tienes razón, Daniela, tiene mucho que ver esto, ¿no? En estos dos planos que existen dentro del ser humano, ¿no? Que es el ámbito racional, que piensa, que sabe que puede incluso ignorar muchas cosas, pero que también duda de ellas, ¿no? Y también el otro que es más, digamos, imaginativo, ¿no? Sentimental, digamos, que siente. Bueno, igual esto va a dar hincapié a lo que todos sabemos, ¿no? Esta frase, ¿no? Si dudo, pienso, y si pienso, yo existo, ¿no? Igual. Eh, Creo que no hay más que decir sobre este fragmento, ¿no? Básicamente están estas dos ideas, ¿no? Del plano intelectual, del plano racional, digamos, pero también de este plano que no es ajeno al ser humano, ¿no? Que es el plano imaginativo, ¿no? Que también tiene que ver con la razón, dicho sea de paso, ¿no? O sea, cuando imaginamos también, ¿no? ¿Cómo imaginamos, no? Imaginamos, sacamos las ideas de la nada o lo sacamos de, no sé, de una experiencia previa, ¿no? Que hemos tenido en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, no sé, la clásica imagen del Pegaso, ¿no? O del unicornio, ¿no? De este animal alado, ¿no? O del ave fénix, no sé. O de la quimera, ¿no? Este animal mítico, mitológico de la antigua Grecia. ¿De dónde salen estas imágenes, ¿no? Estos animales, ¿no? Salen obviamente de la razón, pero también en conjunto de, digamos, alguna idea, ¿no? Digamos, abstracta, ¿no? Sentimental, ¿no? De juntar, no sé, a un ave con un caballo y sale un Pegaso, ¿no? Algo así, que tiene mucho que ver.
Pero obviamente para Descartes esta razón va a predominar, sobre todo también en lo que es la capacidad imaginativa del ser humano, ¿no? Y esa sería parte, ¿no? de la naturaleza de este, ¿no? O sea, dándole prioridad a la razón, ¿no? A ver, vamos con el siguiente fragmento, que dice esto, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más grande para que vean. Pero lo que yo más amo en mí mismo es que soy libre, aunque lo haya sido hasta ahora solo de un modo negativo. Es decir, porque no encuentro en mí ninguna fuerza que me obligue a hacer lo que hago, y que por consiguiente soy también libre de no hacerlo. Meditación 2. Bueno, aquí creo que está claro de que habla sobre la libertad, ¿no? Bueno, el amor a sí mismo, obviamente, y a la libertad, aunque lo haya sido hasta ahora solo de un modo negativo. Ha sido libre solo hasta un modo negativo, dice. ¿Por qué? Porque no encuentro en mí ninguna fuerza que me obliga a hacer lo que hago. O sea, no hay nadie, digamos, no hay una fuerza externa, no hay una fuerza dentro de sí mismo que le obligue a hacer las cosas, ¿no? O sea, tiene la libertad de, este libre albedrío, digámoslo así, para poder actuar, pensar, ¿no? Discernir. Y repite la palabra libre acá, soy también libre de no hacerlo, ¿no? ¿Qué tema principal podrían sacar de esto último? ¿Alguien? Yawis, Max, Mariela. Creo que está claro que habla de la libertad, ¿no? En el ser humano de poder actuar, ¿no? Creo que no hay mucho que darle, no hay mucha vuelta que darle, a menos que quieran, no sé, decir algo al respecto o escribir algo. Ya, entonces pasemos al siguiente, ¿sí? Esto aquí, ¿no? Así, el error es simplemente una falta de conocimiento en el hombre, como la enfermedad lo es en el cuerpo. La meditación 4. Aquí nos habla del error, ¿no? El error, bueno, el error, algo parecido a lo que nos decía también, ¿no? Este intelectualismo moral, ¿no? Bueno, acá no habla de ética, ¿no? Pero sí intelectualismo de de, de Platón, ¿no? O bueno, de Sócrates en voz de Platón, que decía, si hacemos cosas malas es porque no conocemos cuáles son las verdaderas cosas buenas, algo así. El error es simplemente una falta de conocimiento, ¿no? O sea, nosotros hacemos o nos equivocamos, en resumen, porque no tenemos, digamos, el conocimiento suficiente, ¿no? Para hacer las cosas buenas, algo así. Eh, como la enfermedad lo es en el cuerpo, ¿no? O sea, si el cuerpo no funciona, ¿no? Si está enfermo, ¿no? Es porque igual, no tiene, digámoslo así, la capacidad dentro de sí mismo para poder o digamos, no conoce, entre comillas, no conoce cómo solucionar esta enfermedad, ¿no? O alguna enfermedad congénita, ¿no? Que tiene el ser humano. Así como el cuerpo, ¿no? Digamos, no tiene la solución, digamos, para solucionar ciertas enfermedades, ¿no? O necesita de una pastilla, un remedio. Para evitar cometer errores, ¿no? Debemos conocer, ¿no? Debemos comprender, debemos enterarnos de estas cuestiones, ¿no? Y así podemos evitar los errores, según Descartes. Eh, ¿Alguna duda con respecto a esto último o no? Los leo. Ya bueno, si no hay, entonces pasamos a la siguiente, ¿sí? Ya para ir acabando también. Bueno, aquí seguimos con... Bueno, este es el caso de la subjetividad, ¿no? Otra cita, estoy seguro de que soy una cosa pensante, pero ¿qué es lo que soy cuando se trata de mi cuerpo? Debe ser alguna cosa clara y distinta, ¿no? Meditación 2 dice, ¿no? Ya, y aquí ya obviamente ya te habla, ¿no? De dos características, ¿no? La claridad y la distinción. Para poder razonar tenemos que tener estas dos cosas, ¿no? La claridad y la distinción. Son
digámoslo así, dos características del conocimiento para Descartes, ¿no? Estoy seguro que soy una cosa pensante, ¿no? O sea, no dudo de que estoy pensando, ¿no? Pero ¿qué es lo que soy cuando se trata de mi cuerpo? ¿No? Cuando se trata de algo físico, ¿no? Material, ¿no? Eh, es algo claro y distinto. Es algo, dice que es claro, ¿no? Porque obviamente puede llegar a él o puede darse cuenta, obviamente, mediante sus sentidos. A pesar, obviamente, de que puede dudar de los sentidos también, como ustedes saben. Pero también es una cosa distinta. ¿Distinta a qué? Se preguntarán. Distinta a la razón, ¿no? Uno no puede tocar la razón, ¿no? Uno no puede pesar la razón. Uno no puede medir la razón, ¿no? Yo tengo 2 kilos de razón, ¿no? Y ahí lo vendes, ¿no? No, no, o sea, el cuerpo es distinto obviamente a la razón. Y la razón obviamente está implicada dentro de la mente, ¿no? De la mente. Y a la mente ya sabemos, ¿no? Que ese ya es un tema aparte, ¿no? Que para Descartes la mente era una cosa y el cuerpo era otra, ¿no? Y estos estaban unidos mediante, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? A ver lo que van a postular. La glándula pineal, ¿no? Alejandra dice, o sea que los errores tienen cura. Eh, sí, obviamente, ¿no? O sea, de los errores se aprende, pues, ¿no? Como se dice, ¿no? Volviendo a lo anterior. Sí, claro, o sea, tendríamos que volver digamos, a buscar bien, ¿no? A enterarnos bien, a tener un conocimiento más cabal, ¿no? O sea, porque el cuerpo obviamente se enferma, ¿no? Como está haciendo esta analogía, ¿no? Pero también obviamente hay enfermedades que no tienen solución, obviamente, ¿no? Igual, el error, o sea, no es que se pueda eliminar por completo, pero sí podríamos, digámoslo así, prevenir un poco más de que se den con más frecuencia, con un amplio o vasto conocimiento, ¿no? Ujú, claro, así es. Volviendo a esto, sí. La mente, acá, obviamente aquí hay otras cuestiones, ¿no? Pero básicamente es esto, ¿no? La claridad y la distinción del cuerpo con respecto a la mente, ¿no? Y bueno, estos dos elementos, digamos, están unidos bajo la glándula pineal, ¿no? Pero son distintos, ¿no? Ahora, con respecto a este fragmento de aquí, dice, bueno, aquí todos conocemos esto, ¿no? Pienso, luego existo. La existencia del sujeto se basa en su capacidad para pensar. En ese sentido, la subjetividad se construye a través del pensamiento y la reflexión, ¿no? Bueno, lo último ya es no es una cita, sino la cita en sí es esto, ¿no? Pienso, luego existo. Y lo de abajo, digamos, es la explicación, ¿no? La existencia del sujeto se basa en la capacidad para pensar. En ese sentido, la subjetividad se construye a través del pensamiento y la reflexión, ¿no? Y aquí ya entramos el tema, ¿no? De la subjetividad, ¿no? En Descartes. ¿Cómo se construye la subjetividad en Descartes? A través del pensamiento y la reflexión que tiene esta mente, ¿no? Cada ser humano en particular, ¿no? Otro ser humano va a tener un cuerpo, obviamente distinto, y una mente también distinta, ¿no? Y cada uno va a decir, pienso, luego existo. Yo también pienso, luego existo. Otra persona va a decir por aquí, pienso también y luego existo, ¿no? O sea, Descartes en resumen va a partir de una individualidad, ¿no? El pienso, luego existe es una individualidad propia de cada ser humano, ¿no? No es algo general, ¿no? No es algo, digamos, claro, obviamente todos piensan, ¿no? Obviamente, eso es indudable. Pero todos van a tener, digamos, un pensamiento y una reflexión propia en cada uno, ¿no? Porque el pienso es cogito ergo sum, ¿no? En latín. Cogito. Pienso, ergo. Aquí se olvidaron del yo. El ergo es yo. Y ahí está la individualidad, ¿no? Acá lo voy a poner aquí, cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Pienso, ergo, por lo tanto, sum existo, ¿no? O yo existo, ¿no? Y el yo obviamente implica una individualidad, ¿no? Y es allí donde se va a construir para Descartes esta subjetividad, ¿no? Que de hecho parece que no es explícito, ¿no? Pero en esta frasecita también está esto, ¿no? Del tema de la subjetividad, ¿no? De esta forma de ver el mundo a partir de una individualidad, ¿no? Del propio Descartes, ¿no? Bueno, que él pensaba así, ¿no? O sea, había una imagen también, yo recuerdo,
que es el ser humano primero para conocer el universo, primero, primero tiene que conocerse a sí mismo, quién es, cómo soy, cómo pienso, y luego a partir de sí mismo va a poder conocer cada rincón del universo, ¿no? O, bueno, de su realidad, ¿no? Para no ir tan lejos. O sea, si no se conoce a sí mismo este sujeto digamos así, metafísico, no va a poder conocer el universo, ¿no? O sea, parte de sí mismo para poder conocer todo lo demás, ¿no? Toda su realidad. Y es allí donde y si cada ser humano va a hacer esto, ¿no? Va a tener una visión distinta del mundo, ¿no? Y así se va a construir esta subjetividad, ¿no? Esta visión que tiene del mundo cada ser humano, en Descartes, obviamente. Y bueno, ya para ir terminando con Descartes, aquí decimos esta frase, ¿no? Este último, digamos así, aforismo. Pero aunque yo sea el sujeto de todas mis percepciones, no soy por eso más consciente de mí mismo que de mis percepciones, ¿no? Eh, aquí, porque aunque yo sea el sujeto de todas mis percepciones, ¿no? ¿No? Porque lo primero que tiene un ser humano son sus percepciones, ¿no? La vista, ¿no? Escuchar, oír, sentir. Eh, no soy por eso más consciente de mí mismo que de mis percepciones. Más consciente de mí mismo. O sea, primero, obviamente va a poner en primer plano, ¿no? Las percepciones. Y luego va a ser esto, eh, a partir de las percepciones, la conciencia de sí mismo, ¿no? La conciencia y su existencia, obviamente, ¿no? La existencia de que se conoce, ¿no? Porque primero va a partir de las percepciones, ¿no? Y obviamente estas percepciones va a dudar de ellas, ¿no? Obviamente, como ustedes saben, ¿no? Y luego va a ir a un segundo plano, que es el de la conciencia y de la existencia, ¿no? Y aquí está el plano, ¿no? Del pensar, del dudar. Aquí primero está el plano de la duda, ¿no? Dudar de todo, y luego aquí está el plano de dudar de todo, pero no dudo de que pienso, y si pienso existo, ¿no? Algo así. Todo esto de acá que les acabo de mencionar está en este fragmentito de aquí. Pero aunque yo sea el sujeto de todas mis percepciones, ¿no? De todo lo que yo puedo sentir, tocar, ver, observar, escuchar, no por eso soy, no por eso, no soy por eso más consciente de mí mismo que de mis percepciones. Algo así. ¿Alguna duda, eh, pregunta con respecto a este último punto? Si no hay ninguna, pasamos bueno, estamos en el penúltimo, ¿no? Kant, ¿no? Kant, a ver, ¿qué nos dice Kant al respecto? Bueno, este es una especie de fragmento que yo sustraje de la crítica de la razón pura, que nos habla, bueno, aquí nos habla del conocimiento, ¿no? Que bueno, ya es un tema más abstracto, pero tiene que ver con este tema, ¿no? Pueden, bueno, igual lo van a ver después, ¿no? Pero tiene que ver con el tema de la voluntad, ¿no? El ser humano, ¿no? La esencia, digamos, volviendo a la naturaleza del ser humano, va a tener esta predisposición, esta voluntad de querer conocer todo, ¿no? La crítica de la razón pura de Kant va a buscar eso, ¿no? El buscar, digámoslo así, el querer conocer más allá de lo que nuestros sentidos, de lo que podemos conocer mediante nuestros sentidos, ¿no? Más allá de lo que podemos ver, tocar, sentir, escuchar, el ser humano va a tener esta predisposición, ¿no? Por eso que aquí dice, ¿no? Eh, este territorio, que es una isla que ha sido encerrada por la misma naturaleza entre límites invariables, es el territorio de la verdad, ¿no? O sea, esta verdad es lo que el ser humano, todo ser humano va a tener esta predisposición a buscar la verdad, ¿no? Eh, es como una isla, dice esta verdad. Es como una isla y está rodeada por un océano ancho y borrascoso, verdadera patria de la ilusión, donde algunas nieblas y algunos hielos que se deshacen prontamente producen la apariencia de nuevas tierras y engañan una y otra vez con vanas esperanzas al navegante ansioso de descubrimientos, llevándolo, obviamente el navegante es el ser humano, ¿no? Llevándolo por aventuras que nunca es capaz de abandonar, pero que tampoco puede concluir jamás, ¿no? Esto es lo que dice Kant. Esto lo dice al final de, para que lo busquen, al final de la analítica trascendental. Casi al final de la analítica trascendental está esto, ¿no?
Y es muy interesante, ¿no? Bueno, aquí puse imágenes, ¿no? De a los que ven este anime, Monkey D. Luffy, ¿no? Que siempre quiere buscar el One Piece, pero no se sabe hasta ahora qué es, ¿no? Pero siempre está esa predisposición a buscarlo. Y bueno, una imagen de una isla, ¿no? Que es una isla de difícil acceso, pero que igual el ser humano va a querer encontrar, ¿no? Esa verdad que siempre anhela, ¿no? A ver, vamos con la naturaleza en Kant en estos puntos. Eh, ya. Dice, la razón humana tiene la peculiaridad de producir ideas que van más allá de lo que se puede experimentar en la realidad, ¿no? O sea, el ser humano siempre va a querer buscar algo que, que está más allá de nuestras posibilidades, digamos, sensitivas, de nuestra posibilidad de ver, de escuchar, de sentir, que está más allá de nuestra realidad. Digámoslo así, que es una especie de voluntad, ¿no? Voluntad. Eso va a ser la naturaleza humana según Kant, ¿no? O sea, esa predisposición, esa voluntad que tiene para alcanzar esta verdad, ¿no? Luego dice, el hombre es el único ser vivo que es capaz de desarrollar conocimientos abstractos, ¿no? ¿Qué es el ser? ¿Qué es la cosa? Esas cuestiones que no podemos tocar, ¿no? Sentir, escuchar, que no están limitados a lo que se puede experimentar en el mundo, ¿no? O sea, va más allá de lo que puede acceder mediante los sentidos, ¿no? Siempre quiere ir más allá, ¿no? Es por eso que también tiene esta capacidad imaginativa, ¿no? Luego dice, ¿no? El conocimiento humano no se limita a lo que se puede experimentar a través de los sentidos, sino que también se basa en las estructuras mentales innatas que hacen posible la experiencia, ¿no? Dice aquí, el conocimiento no se limita a lo que puede experimentar con los sentidos, creo que eso está claro, ¿no? No se va a limitar a lo que puede conocer escuchando, viendo, ¿no? Tocando, ¿no? Saboreando, sino que también se va a basar en estructuras mentales innatas, propias, que están dentro de sí mismo, ¿no? Dentro del ser humano, que hacen posible la experiencia. ¿Alguien sabe qué son estas estructuras mentales? Eh, son dos, ¿sí? Las estructuras mentales que tenemos todos los seres humanos es el espacio y el tiempo, ¿no? Porque todos tenemos la noción, ¿no? De cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Que ha transcurrido siempre un tiempo determinado y que también ha ocurrido esto, y que también estamos dentro de una, digamos así, eh, habitando un lugar tridimensional, ¿no? Vertical, horizontal, ¿no? Del tiempo. Las estructuras mentales vienen a hacer esto, pues, ¿no? Y el ser humano se va a basar no solamente en lo que puede conocer mediante sus sentidos, sino también en estas estructuras mentales innatas que hacen posible la experiencia, ¿no? O sea, toda la experiencia va a tener estas dos estructuras mentales, ¿no? Que es el espacio y el tiempo, ¿no? Eh, así sea en nuestros sueños, ¿no? En nuestros sueños no podemos, por ejemplo, imaginar una mesa que está volando en la nada, ¿no? O sea, esa mesa va a estar en un espacio, ocupando un espacio determinado incluso en nuestros sueños. Y un tiempo determinado también, porque nos vamos a despertar, obviamente, ¿no? Y así, ¿no? Ese es en cuanto a la naturaleza humana, ¿no? En resumen, va a tener el ser humano la predisposición de, digámoslo así, superar o tratar de superar lo que puede conocer el ser humano mediante sus percepciones, mediante sus sentidos. Y va a tener conocimientos abstractos también, va a poder desarrollar conocimientos abstractos. Bueno, más allá de experimentar mediante los sentidos, también va a tener estructuras mentales, ¿no? Propias del ser humano, innatas, que vienen a ser el espacio y el tiempo, ¿no? Y esto va a ser obviamente una característica común al ser humano, ¿no? Común. Porque no va a haber ser humano, digámoslo así, que no experimente algo sin espacio y tiempo, ¿no? Esto vendría a ser, digámoslo así, lo común, el rasgo característico que tienen todos los seres humanos, ¿no? O la naturaleza humana. Y en cuanto a la subjetividad en Kant, vamos a leer estos tres párrafos que dice así: la razón práctica es la facultad de un sujeto racional
para determinarse a la acción de acuerdo con la representación de ciertas leyes, ¿no? Aquí esto ya no es la crítica de la razón pura, sino es la crítica de la razón práctica, que tiene que ver mucho con ya, digámoslo así, las leyes, ¿no? Las leyes. ¿A qué se refiere aquí con leyes? Obviamente se refieren a las leyes morales, ¿no? Que la razón práctica va a poner, ¿no? En práctica, obviamente, vale la redundancia, eh, todo nuestro conocimiento, ¿no? Morales. Y bueno, la máxima moral que todos conocemos, ¿no? Trata al otro como si te gustaría que te trataran a ti mismo, ¿no? Obviamente, ¿no? Para no chocar entre las personas, ¿no? Y el sujeto racional obviamente tiene que tener esta máxima moral, ¿no? Bueno, conocido también por todos, imperativos categóricos, ¿no? Imperativos, ¿no? Máximas o digámoslo así, leyes universales que son propias para todos los seres humanos, ¿no? Porque obviamente si todos seguimos estas leyes, ¿no? Obviamente no va a existir esto, si, eh, digámoslo así, no va a existir esto, confrontación, ¿no? Entre personas, ¿no? Porque si todos nos tratáramos como si quisiéramos que nos trataran a nosotros mismos, obviamente eh, todo sería genial, ¿no? Pero no, esto no sucede así, ¿no? Por eso para Kant va a ser una máxima, ¿no? Un imperativo, algo, digámoslo así, que todas las personas deberían de seguir, pero obviamente en la realidad no sucede así siempre, ¿no? Esto está en el prefacio si lo quieren buscar también. Y la subjetividad, acá hay otra cita, el hombre no es un ser meramente natural, sino también obviamente racional también, ¿no? Natural y racional para Kant, y tiene que encontrar la ley de la libertad en su propio ser si quiere obedecerla, ¿no? La ley de la libertad, ¿no? Y obviamente para Kant la libertad no es hacer cualquier cosa, ¿no? Que uno quiera o que uno desea, sino también buscar, seguir la libertad, buscar estas leyes morales, ¿no? Estas leyes, estas máximas, ¿no? O imperativos categóricos, ¿no? Que ya todos conocemos, ¿no? Y finalmente el hombre es un ser que no solo está sujeto a leyes, sino que es el mismo legislador y solo por eso es libre, ¿no? Eh, claro, el sujeto va a tener, está sujeto, no solo está sujeto a estas leyes morales, obviamente, estos imperativos categóricos, sino que también es el mismo legislador, ¿no? Obviamente también va a poder eh, elegir, ¿no? Las leyes que quiera seguir y solo por eso va a ser libre, ¿no? O sea, en resumen, para Kant, en este caso, ¿no? De la subjetividad, en Kant no habría una especie de, digamos, así, una subjetividad donde cada uno tenga una visión particular del mundo, sino que se va a regir con respecto a estas leyes morales, ¿no? Y lo pongo acá por si acaso, imperativos categóricos, ¿no? Imperativos categóricos. Y eso vendría a ser, digámoslo así, una construcción de la subjetividad con libertades, pero siempre rigiéndonos bajo estas leyes, estas máximas, ¿no? Que son los imperativos categóricos. ¿Alguna observación con respecto a esto de Kant? ¿Duda, pregunta, observación? ¿Ninguna? Pasamos en el penúltimo. Este es ya Nietzsche, ¿no? Así habló Zaratustra. Ya este es un poco más denso, pero vamos con esto, ¿no? Sobre la naturaleza humana. Bueno, eh, este sí es un poco más complicado, pero no solamente se reduce a la típica frase, ¿no? Dios ha muerto, ¿no? Sino que tiene más cositas aquí. En Así habló Zaratustra, sobre la naturaleza humana nos dice esto, ¿no? El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre una cuerda sobre un abismo. Esto sí es un poco más complicado, ¿sí? Pero más o menos, ¿qué idea tienen con respecto a esto? ¿Alguna idea respecto a Kant, perdón, a Nietzsche, con respecto a esta idea de superhombre que tiene? Que tiene pasajes muy literarios, dicho sea de paso, muy literarios. Dice así, ¿no? El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. Y el superhombre una cuerda sobre el abismo, ¿no? Pongo a ver si una cuerda aquí. Una cuerda
una cuerda, ¿no? Es una cuerda tendida entre el animal, ¿no? Animal. Y el superhombre, una cuerda sobre el abismo, ¿no? Abismo. O sea, sobre la nada, digámoslo así, ¿no? Nada. Ahí en el espacio, nada. Digámoslo así. La idea del superhombre es muy, muy interesante dentro de Nietzsche. Y se ha hablado mucho sobre él en la literatura, sobre todo, ¿no? Pero más o menos la idea es esta, ¿sí? El hombre va a estar siempre tendido, ¿no? Va a estar tendido, ¿no? Se va a sostener, digámoslo así, sobre una cuerda. Eh, 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 donde en el extremo, ¿no? Va a estar un animal, ¿no? Que obviamente es el animal eh, por naturaleza que tiene, ¿no? Que tiene sus necesidades, ¿no? Fisiológicas, biológicas, el comer, ¿no? Dormir. Pero en cambio el superhombre eh, también se va a sostener de una cuerda, pero de una forma más extrema, ¿no? Eh, no sobre un conjunto de personas, ¿no? O animales, digámoslo así, o la naturaleza, sino sobre el abismo, o sea, va a romper esquemas, ¿no? O sea, el superhombre, o sea, la naturaleza humana, según Nietzsche, es, bueno, del ser humano común y corriente, ¿no? Es eh, tener la predisposición a satisfacer sus necesidades biológicas, ¿no? O biológicas, ¿no? El reproducirse, el comer, el dormir, ¿no? Etcétera. En cambio, el del superhombre, y es al cual, según Nietzsche, deberíamos de aspirar, ¿no? Aunque muy pocos lo han logrado, ¿no? Y dio el ejemplo en el anticristo de Jesucristo, de que este superhombre, ¿no? Según el propio Nietzsche también, se ha sostenido sobre algo, no sobre la sociedad, ¿no? Sino sobre un abismo, una nada, que está, digámoslo así, que lo pone, que es capaz, ¿no? Al estar sostenido de la nada, va a tratar de romper esquemas, ¿no? En el trayecto de romper estos esquemas va, digámoslo así, eh, romper con los valores, ¿no? De la época, ¿no? Que para él obviamente eran los valores cristianos, ¿no? Y no contra la religión, que es muy distinto. ¿Eh? No sé si entendieron esto último o no. Daniela dice, o sea que no está en el medio de ambos. Ya. No, no estaría en el medio de ambos. Sí, más o menos así. No estaría en el medio de el ser humano común y silvestre. No, obviamente no. Iba a decir creo, pero no. Este, Nietzsche es más, digámoslo así, más radical, pues, ¿no? Este tema del superhombre o el ser humano común y corriente, ¿no? Que somos todos en realidad, ¿no? Incluso el mismo Nietzsche, se estaría sosteniendo bajo esta premisa, ¿no? De que está, digámoslo así, preso, ¿no? Presto a realizar sus necesidades, ¿no? A satisfacer sus necesidades biológicas, ¿no? El comer, el dormir, el alimentarse, ¿no? Necesidades biológicas, bueno, también intelectuales, obviamente, pero el superhombre va a ir más allá, obviamente, ¿no? Va a romper esquemas, va a romper las leyes de su época, ¿no? Y dio el caso, ¿no? De Jesucristo, ¿no? Que lo cita, dicho sea de paso, en el libro del Anticristo, ¿no? Y aquí muchos se confunden también porque piensan que Nietzsche era anticristiano cuando nunca lo fue, ¿no? Y eso hay muchos profesores de academia que siempre mencionan eso, ¿no? Eh, en San Marcos hubo un profesor que nos decía siempre eso, ¿no? O sea, no es que Nietzsche estaba en contra de la religión, como la conocemos hoy en día, ¿no? Sino que él estaba a favor de la religión en tanto que la religión siempre busca, ¿no? Eh, romper esquemas, ¿no? Romper estas leyes, ¿no? No solamente dejarnos guiar por las necesidades fisiológicas, ¿no? Incluso intelectuales también, sino que alcanzar este, digamos, bienestar, ¿no? Que buscaban los antiguos griegos, ¿no? Porque cuando Nietzsche habla de la religión, obviamente se refiere a la religión de la antigua Grecia, ¿no? Que era mente y cuerpo, ¿no? Mente sana en cuerpo sano, en resumen, ¿no? Que estaba representado en Platón, obviamente, ¿no?
aunque también tiene sus críticas, ¿no? Hacia Platón. Pero básicamente él estaba de acuerdo con la forma en la que se llevaba, ¿no? En esa época, ¿no? La religión y el estilo de vida, ¿no? Ya. Vamos con la siguiente cita, que está muy interesante esto de Nietzsche. El hombre es una cosa que debe ser superada, obviamente, ¿no? Eso es lo que estaba mencionando, ¿no? El hombre debe superar esta condición, ¿no? De acá. Debe superar, ir más arriba, ¿no? Bueno, aquí, al superhombre, ¿no? Debe sostenerse en el abismo, ¿no? En una cuerda sobre el abismo. Debe ser superada, en verdad, vosotros amáis la vida y la vida os ama a vosotros. Pero para algunos, el amor es una mala interpretación y un desfallecimiento. Libro 1 de las transformaciones. Claro, este superhombre, a pesar de que está, digámoslo así, sostenido en la cuerda floja, ¿no? En un abismo, en una nada, aparentemente, este superhombre, aunque parezca contradictorio, ama la vida, ¿no? Ama la vida, porque busca algo más allá de lo que es una vida común y corriente, ¿no? Algo así. El amor, dice, obviamente es una mala interpretación y un desfallecimiento, ¿no? Pero aquí cuando se refiere al amor, obviamente no es que se refiere al amor, ¿no? Digámoslo así, que nos legó, ¿no? El único superhombre que es Jesús, según palabras de Nietzsche, sino que es un amor entendido en el sentido de que del amor cristiano, ¿no? El amor de los valores cristianos de la época de Nietzsche. Porque él decía, y esto también estaba en contra de lo que es la piedad, del significado de la piedad. O la pena que podemos nosotros sentir, ¿no? Con respecto a los desfallecidos, ¿no? Él decía, odio la piedad, ¿no? Eso está en el ex homo, dicho sea de paso, ¿no? Como un poco complementando esta cita de la naturaleza del hombre. Él estaba en contra de la ayuda al prójimo, ¿no? De la caridad, porque consideraba de que algo parecido a lo que se dice hoy en día, ¿no? No le ayudes al hombre no le des limosnas al hombre, no le des pescado al hombre, sino ayúdalo a pescar, algo así. Para Nietzsche el superhombre tenía que romper estas barreras, ¿no? Siempre por sí mismo y con el único fin de superar la vida, ¿no? Amar la vida, ¿no? La vida en el sentido de ir romper esquemas, ¿no? Eh, y así, ¿no? Ahora pasamos al último ítem, ¿no? Sobre la naturaleza humana en más allá del bien y del mal, ¿no? El hombre es un puente entre el animal y el superhombre, ¿no? ¿Qué es el hombre? Un puente entre el animal y el superhombre, ¿no? Aquí está el hombre, ¿no? Habíamos dicho. Aquí está el superhombre. Bueno, aquí está medio, medio movido. Y aquí debe estar el animal, ¿no? El animal está aquí. Este vendría a ser el puente, el hombre, y el objetivo final, el superhombre, ¿no? Creo que no hay mucho que decir aquí en este aforismo. Eh, el animal, el superhombre, y aquí el puente es el hombre, ¿no? El ser humano. Y tiene que, bueno, tendría que buscar este rompimiento de esquemas, ¿no? El amor a la vida, ¿no? A la naturaleza y todo eso, ¿no? Y la última cita de Más allá del bien y el mal, que dice esto, ¿no? El hombre es un ser aún no definido, un futuro posible, un futuro posible, no un ser en el sentido definitivo de la palabra, ¿no? No definido, dice, y no es un ser en el sentido definitivo de la palabra, ¿no? No es digámoslo así, no es definitivo porque no está completo, ¿no? Obviamente el hombre estará completo siendo un superhombre, ¿no? Digámoslo así, el hombre es un ser, digámoslo así, no definido, sino que es no un ser en el sentido definitivo de la palabra, ¿no? En resumen, la naturaleza del ser humano es buscar romper esquemas, ¿no? El superar las necesidades físicas, biológicas. No, primero superar al animal, luego tener como puente al hombre y luego llegar al superhombre, ¿no? Que esa es la predisposición que tiene todo ser humano, según Nietzsche, y que debería de buscar, ¿no? Pero que muy pocos alcanzan también, ¿no? No sé si hay alguna inquietud con respecto a esto último, ya para pasar a Michel de Foucault.
Daniela, algunos ejemplos de superhombres. Bueno, el único que da Nietzsche es Jesucristo. Lo dice en el Anticristo. Eh, eh, si quieres busco la cita ahora. A ver, déjame ver si la encuentro por aquí. Pero creo que, si no me equivoco, es el único, es la única referencia que hay de superhombre de Nietzsche. Eh, y él dice de forma explícita. Oye, yo me sorprendí la primera vez que leí eso. Y muy pocos profesores de academia, dicho sea de paso, mencionan esto. No, bueno, no dice Jesucristo, sino obviamente dice el hombre que murió en la cruz, ¿no? Pero obviamente se refiere a él, pues. A ver, ¿dónde está? Mm, ya, a ver. A ver, no sé si... A ver, voy a compartir. Compartir una pestaña. A ver, se puede ver la imagen. Estoy proyectando el libro mismo de Nietzsche. Este es el capítulo 39 del libro El Anticristo. Ah, ya, chévere. Retrocedamos y contamos la verdadera historia del cristianismo. Ya la palabra cristiano es un equívoco. En el fondo no hubo más que un cristiano y este murió en la cruz. El evangelio murió en la cruz. Lo que a partir de aquel momento se llamó evangelio era lo contrario de lo que él vivió, una mala nueva, un desiangelo, ¿no? Es falso hasta el absurdo ver la característica del cristiano en una fe, por ejemplo en la fe de la redención por medio de Cristo. Dice aquí, únicamente la práctica cristiana, el vivir como vivió el que murió en la cruz, es lo cristiano. Aún hoy tal vida es posible para ciertos hombres y hasta necesaria. El verdadero, el originario cristianismo será posible en todos los tiempos. No una creencia, sino un obrar, sobre todo. Un no hacer muchas cosas, un ser de otro modo. Mira, y es sorprendente porque oye, y hay varios profesores ateos, ¿no? que quieren negar esto. Y me da risa porque uno leyendo esto, parece que no hubiesen leído a Nietzsche, ¿ya? Pero este filósofo es muy mal interpretado, ¿no? Muy mal interpretado. Ahora, no estoy diciendo que Nietzsche haya sido religioso, ¿no? Como lo conocemos hoy en día, pero sí era... O sea, tenía un respeto por la religión, por el cristianismo, pero por el verdadero cristianismo, ¿no? Que era representado por, como él dice, ¿no? En sus palabras, ¿no? Por quien murió en la cruz, ¿no? Que era Jesús, ¿no? Y hasta donde sé es el único representante del superhombre. No hay otra mención histórica, por lo menos, ¿no? También se la pasa maleteando a Platón, ¿no? A Sócrates en algunos de sus textos, ¿no? Pero de ahí no he encontrado otra referencia sobre el superhombre, ¿no? Quizás sí, en San Marcos no hemos leído muchos textos de Nietzsche. Eh, el Anticristo, de hecho no llegamos hasta aquí, solamente leímos los primeros capítulos. Eh, eh, y leímos la Gaia Ciencia, de ahí nada más, ¿no? Y fragmentos, o sea, no es que leímos todo un libro completo de él. Más leímos, ¿no? Todo un libro completo de Aristóteles, que ya las había mencionado al inicio, que era la metafísica, ¿no? Las meditaciones metafísicas de Descartes, ¿no? La crítica de la razón pura, pero estos libros que son tan comentados no se leen completo en la universidad, ¿no? Uno tiene que leerlo por sí mismo. Y así, ¿no? Espero que esto haya aclarado tu duda, Daniela. Voy a volver a... Está en el capítulo 39, ya por si quieren luego buscarlo. Pero es interesante al leer el Anticristo. Ahí te habla sobre su vida, ¿no? También hay una parte donde maletea a Platón, ¿no? Por ahí a Sócrates creo que le dice viejo payaso o algo así. Pero es muy interesante. A ver, vamos a volver a la carpeta inicial. Esta. Ya. Ya, este era lo que es la naturaleza humana según Nietzsche, ¿no? En resumen, la naturaleza humana tiene que buscar, ¿no? A este superhombre
Este superhombre es un puente entre, digámoslo así, entre el animal, ¿no? Que solamente se dedica, ¿no? a satisfacer sus necesidades fisiológicas y la persona, ¿no? El ser humano y el superhombre, ¿no? El romper esquemas, ¿no? La mala interpretación que se tiene del amor también, ¿no? Y de la piedad del ser humano y así, ¿no? Y ahora pasemos al último. Si no hay ninguna otra duda con respecto a esto, eh, pasemos al último personaje, que es Michel de Foucault. Que ya es, esto ya son solamente dos fragmentos. Obviamente hay más, ¿no? Pero quería enfocarme solamente en la naturaleza humana de él. A ver, esto lo encuentran en Las palabras y las cosas, ya, este libro de Michel de Foucault. Dice, el hombre es una invención cuya fecha reciente prueba quizás la próxima desaparición, ¿no? Y el último fragmento es este, ¿no? El hombre es una invención cuya fecha reciente prueba, quizás, bueno, lo mismo de arriba, ¿no? Un poco más extenso. El hombre es un animal en cuyo horizonte de desaparición trabaja hoy la propia cultura, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? Esto lo elimino entonces. No me había dado cuenta que había copiado la misma cita. Ya. ¿Qué les sugiere este último fragmento de este último personaje? No sé si tienen alguna duda con respecto a él. O está claro, ¿no? De repente no necesito explicarlo. Dice Michel de Foucault, el hombre es una invención cuya fecha reciente prueba quizás la próxima desaparición. El hombre es un animal en cuyo horizonte de desaparición trabaja hoy la propia cultura, ¿no? ¿Tienen alguna idea de lo que significa esto? Por si acaso. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? ¿O ninguna? Ah, ya, no comprendo. Ok. El hombre es una invención cuya fecha reciente prueba quizás la próxima desaparición. Dice, el hombre es una invención, ¿no? O sea, el ser humano está inventado, ¿no? Está inventado. No es que haya nacido, ¿no? De Adán y Eva, ¿no? O haya salido del lago Titicaca, ¿no? Es una invención cuya fecha reciente, o sea, es reciente, una invención reciente, reciente, prueba quizás la próxima desaparición. O sea, al ser una invención reciente, el hombre, ¿no? El ser humano, está próximo ¿a qué? A desaparecer, ¿no? Desaparecer, ¿no? Desaparecer. El hombre es un animal, ¿no? Igual que Aristóteles, ¿no? Todos quieren llamarlo animal al hombre, ¿no? Animal. Es un animal en cuyo horizonte de desaparición trabaja hoy la propia cultura, ¿no? O sea, el hombre está, digámoslo así, está próximo a su desaparición, a eliminarse, ¿no? A extinguirse. ¿Pero por qué? Por medio de, o quién trabaja para eso, ¿no? Para su desaparición, para su exterminio, digámoslo así. ¿Quién trabaja? Eh, Trabaja hoy la propia cultura. La cultura. O sea, la cultura es la culpable, en resumen, de que el hombre, que ha sido una invención reciente, ¿no? Eh, esté próxima a su desaparición. Ahora, ¿a qué cultura se refiere él? Bueno, no puse la cita aquí, pero obviamente es la cultura de las instituciones, ¿no? De lo que nos enseñan en la escuela. Michel de Foucault es un personaje, bueno, obviamente posmoderno, ¿no? Del siglo XX, pero que él abogaba por el trabajo de la cultura, ¿no? O sea, de hecho, él era una persona que no estaba a favor del academicismo, ¿no? Es muy conocido dentro del ambiente pop, ¿no? En sociología, ¿no? En el arte también. Eh, no era un personaje tan, digámoslo así, apreciado en el mundo académico. Hasta hace menos de 10 años, creo, ¿no? No se hablaba mucho de Foucault. Y eso que él es del siglo pasado, ¿no? Del siglo XX.
pero era muy atractivo con respecto a él porque él mencionaba, ¿no? que debemos trabajar, o el ser humano, no, como una invención reciente, ¿no? Obviamente. O sea, el ser humano como lo conocemos hoy en día, ¿no? Con sus defectos y virtudes, ¿no? El ser humano moderno, en resumen, capitalista, ¿no? Tiene que trabajar en la cultura para que no desaparezca, ¿no? O sea, tiene que trabajar en la buena cultura, obviamente, ¿no? Porque la cultura actual, ¿no? Del capitalismo, ¿no? Del consumismo, de todos los ismos, ¿no? Que se le conocen hoy en día, eh, puede desaparecer, puede exterminarse, ¿no? Puede terminar con su identidad, ¿no? Y obviamente para eso hay que trabajar en la cultura, ¿no? Y cómo trabajamos en ello, ¿no? Mediante, obviamente, el cultivo, ¿no? de una intelectualidad, digámoslo así, más autodidacta, digamos, ¿no? Fuera de las instituciones, ¿no? Más de tendencia anarquista, podríamos decirlo así, ¿no? Una cultura, ¿no? Cultura menos academicista o menos institucional, ¿no? Menos institucional, ¿no? No recurrir, digámoslo así, a las instituciones, ¿no? Como el Ministerio de Cultura, o no sé, o él estaría en contra, digámoslo así, de esta institucionalización de la, de la instrucción del propio ser humano, ¿no? Del hombre en general, del ser humano, mediante, digámoslo así, estos organismos gubernamentales, ¿no? La naturaleza, en resumen, para Foucault, la naturaleza humana, eh, es que el hombre o el ser humano, o sea, está próximo, como dice aquí, a desaparecer, ¿no? Pero para evitar eso, tendríamos que eh, adentrarnos, ¿no? En esta problemática de la cultura, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho el arte, ¿no? La sociología, la literatura, el cine, el teatro, y que estas, digámoslo así, estas actividades culturales, digámoslo, ¿no? Que tienen que estar alejadas de la institucionalidad, digámoslo así, de la institucionalidad gubernamental, obviamente, tienen que ser propias, ¿no? Provenir del propio ser humano en paralelo a, digámoslo así, esta institucionalidad oficial, ¿no? No sé si se entendió esto último, que me parece que es lo más fácil de entender, ¿no? Digámoslo así, el ser humano, o el hombre moderno, digamos así, la naturaleza humana del hombre moderno, porque no es lo mismo hablar del ser humano moderno, aquí Foucault está hablando del ser humano moderno, eh, que no es lo mismo hablar de este ser humano moderno que del ser humano o el hombre medieval o el hombre del esclavismo, no es lo mismo para él. Obviamente se está refiriendo al decir que el hombre de una invención reciente, ¿no? De una fecha, cuya fecha reciente, ¿no? Habla del ser humano moderno, ¿no? Del siglo XX, XXI, que es un ser humano ya consumista, ¿no? Que tiene que trabajar para vivir, ¿no? Que está siendo explotado muchas veces, ¿no? Habla de este ser humano, ¿no? Y esta naturaleza del ser humano, entonces, para él, es que tiene que tener esta, digámoslo así, esta, no sé si llamarlo meta o lección, pero sí tiene que trabajar en el ámbito cultural para no desaparecer, porque si dejamos, ¿no? Que las instituciones gubernamentales, ¿no? Academicistas, lo agobien, ¿no? Eh, digámoslo así, va a terminar, digámoslo así, fracasando, ¿no? Va a terminar perdiendo hasta su propia identidad, ¿no? Y llegar a una especie de, digámoslo así, hay un filósofo también, no sé si lo has escuchado de él, Bill Churhan, que también habla de eso, ¿no? Que es un filósofo coreano, que también habla de estas cuestiones, ¿no? De la crisis de la identidad del yo, ¿no? Y que es muy interesante, ¿no? Estos filósofos que se encargan ahora recientemente de estas cuestiones, ¿no? De la naturaleza humana, que también obviamente se habla mucho hoy en día y que posiblemente venga en el examen de admisión también. Ya. Ah, ya, se entiende, genial, ¿no? Y bueno, sería genial que les venga una pregunta de Byung-Chul Han también, ¿no? Pero es posible también que pueda ser, ¿no? San Marcos a veces suele sorprendernos, ¿no?
Ya, si hay alguna inquietud con respecto a esto último entonces, si se entiende, no sé, de esto o de algún otro autor que hemos visto anteriormente, de Aristóteles, Platón, no, Platón no, Aristóteles, Descartes, Kant, o este último, ¿no? Eh, Michel de Foucault, que es para hablar mucho más, ¿no? Porque incluso Foucault hablaba, ¿no? De haces de poder, me acuerdo de él, ¿no? Que el ser humano estaba aquí, el ser humano obviamente, él habla de un ser humano para cada época ya, habla del ser humano actual, el ser humano de la Edad Media, el ser humano de la Edad Antigua, ¿no? De la época primitiva, habla de varios seres humanos, o sea, para él no hay una naturaleza humana, digámoslo así, igual para todas las épocas, ¿no? Sino que hay una naturaleza humana distinta. Y obviamente él está hablando del ser humano actual, ¿no? Del hombre moderno, ¿no? Del siglo XX, XXI. Y este ser humano en el siglo, en cada época ha sido atravesado por haces de poder, ¿no? Haces o luces de poder. Y estos haces de poder son las instituciones, ¿no? Como les había mencionado, ¿no? Las instituciones de la cultura, ¿no? Del gobierno, diversas instituciones, ¿no? El aparato de justicia. O sea, por eso digo que es más, eh, es un filósofo más visto, ¿no? En sociología, ¿no? En otras cuestiones, incluso en el arte también. Pero es muy interesante y ahí tiene otras cuestiones ya que creo que ya me estoy alejando de la naturaleza humana, pero sí tiene que ver más con la sociología, ¿no? Con la forma de entender eh, cómo es hoy en día, ¿no? Está ordenado la sociedad. Bueno, si no hay más preguntas, dudas, inquietudes, entonces paso a cerrar, ¿no? ¿Están seguros que no hay ninguna duda, pregunta, observación con respecto a este último filósofo o alguno pasado? Howell dice, para llegar al superhombre es difícil. Bueno, si te da, es que si te da el ejemplo de Jesucristo, imagínate, ¿no? O sea, qué tan loco tienes que estar para romper esto. ¿Dónde está? Para, para, no es este. Para, para quebrarte, ¿no? A ti mismo, ¿no? Como lo hizo, como había mencionado antes, ¿no? La cita de Jesús, de, de ser, digámoslo así, consecuente con tus propias ideas, ¿no? Y, digámoslo así, suicidarte, porque ese es un suicidio también, o una especie de disparo a los pies. Pero sí, para Nietzsche y en general para cualquier persona, creo yo, ¿no? Ya alejándonos un poco ya de este tema, sí, es muy, muy difícil, ¿no? Eh, Creo que Nietzsche incluso nunca puso en práctica lo que él, él, él decía, ¿no? En el ex Homo sí habla muy interesante, ¿no? Cómo cambió sus hábitos alimenticios, eh, sus hábitos cotidianos, ¿no? Se levantaba, hacía una especie de, digamos, itinerario tipo Kant, según su vida, ¿no? Me levantaba a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana ya estaba teniendo algo así, o sea, su vida cotidiana en el ex Homo, y ahí cuenta cómo él, no digámoslo así, trata de alcanzar el superhombre, sino que se nota que él quiere seguir un formato de hombre establecido, ¿no? Dejó de fumar cuando escribió el ex Homo, ¿no? Beber, ¿no? Porque él bebía mucho, solamente tomaba vino, comía, te decía, ¿no? Cómo preparaba su comida. El ex Homo es muy, muy interesante, parece una especie de diario de vida de Nietzsche, ¿no? Y te lo recomiendo si no tiene nada que hacer. Es un libro cortito, de hecho. Sí, es muy interesante, pero si es difícil, volviendo a tu pregunta, sí, pienso que sí, ¿no? Y yo creo que Nietzsche tampoco lo logró, ¿no? En su momento. Eh, ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud, observación? ¿O si te quedó claro lo de cuán difícil es llegar a esta idea de superhombre de Nietzsche, ¿no? Mira, y también, mira, ¿no? Eliminar la piedad, ¿no? Nietzsche estaba en contra de la piedad, ¿no? Nosotros cuando vemos, no sé, a alguien en la calle, ¿no? No sé, a un niñito pidiendo limosna, o sea, no sé, a veces le damos, no sé, 10 céntimos, 20 céntimos, ¿no? Y piensa que, nosotros pensamos que le hacemos bien a esta persona, ¿no? Pero ¿qué diría Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Diría, no le des nada, no, déjalo que se muera prácticamente, ¿no? O no sé, porque él tiene que tener la predisposición de superar sus propios problemas, ¿no? Sus propios límites y salir
de la pobreza, ¿no? O el caos donde se encuentra hoy en día, ¿no? Y eso es muy, muy complicado hoy en día, ¿no? Es una especie de individualismo que él pregonaba, algo así. Todo claro entonces. Ya, chévere. Entonces si no hay más dudas, pongo a cerrar la transmisión y nos vemos en otra oportunidad si ustedes quieren o bueno. Oh, no. He grabado todo esto, así es que lo voy a subir a mi canal, ¿sí? Y ya, pues si quieren volver a verlo, genial, ¿no? Entonces nos vemos pronto, amiguitos. Chao.